Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 2, y dígame cuando ya lo tenga. Primera de Pedro 2, 2. Amén. ¿Están todos ahí conmigo? Amén. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Vamos a orar. Señor, en esta mañana rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu y su guianza para exponer tu palabra a la Biblia. Habla a nuestras mentes, habla a nuestros corazones, ayúdanos a ser guiados por ella y alimenta nuestro espíritu, Señor. Quita lo humano, quita lo terrenal y ministranos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Y me van a perdonar si me vengo hoy usando el teléfono, pero como ustedes saben, vine del aeropuerto para acá. Y en días pasados hemos estado hablando de dos acciones importantes. Una es buscar, ¿recuerden? Y hoy vamos a estar hablando de desear. Desear. Dios creó al ser humano, mis queridos hermanos, con una capacidad extraordinaria, y es la capacidad de poder desear. El corazón humano, de hecho, nunca está vacío, porque el corazón humano tiene la característica de siempre estar inclinado hacia algo. Por eso existe en el mundo distintas religiones, porque hay un vacío en el interior del hombre a consecuencia del pecado que le lleva de alguna manera a otro a buscar satisfacer espiritualmente esa necesidad. Desafortunadamente, la persona no está expuesta al Evangelio o ser iluminada por el Espíritu Santo para arrepentimiento, termina llenando este vacío de las cosas equivocadas, de la idolatría, de dioses falsos, o otros se van tras el alcohol, la droga o cualquier otro tipo de mal. El asunto es que el hombre tiene una inclinación natural a estar ¿qué? Deseando y a buscar satisfacer lo que hay su corazón. Cuando una persona es regenerada por el Espíritu Santo, pues debemos recordar que Él es el que quita el corazón de piedra y pone el corazón de carne. El Espíritu Santo es el que hace nacer de nuevo. Definitivamente ese deseo por lo pecaminoso, ese deseo por lo errado, ese deseo por lo mundano, por lo terrenal, empieza a ser eliminado, empieza a ser quitado y comienza a ser transformado y sustituido por aquellas cosas que son verdaderamente espirituales y verdaderamente bíblicas. Porque cuando el nuevo creyente comienza a leer la Escritura, entonces es dirigido a desear ya no lo que su carne quiere, ya no lo que su espíritu le pide, ya no lo que el mundo lo fuerza, sino lo que la palabra de Dios le va mostrando para moldearlo cada día más a la imagen de Cristo hasta que llegue a ser un varón perfecto a la estatura de la medida de su Salvador. Los que antes buscaban satisfacción en el pecado, ahora comienzan a buscarlo en Dios. De hecho, uno de los frutos externos de que una persona ha sido regenerada por el Espíritu, que es cristiana, que anda en el Señor, es que precisamente comienza a buscar las cosas de Dios, a desear las cosas que son espirituales, a desear las cosas que son bíblicas, desear las cosas que tienen que ver con Dios, con su palabra y con su reino. La fe cristiana no es una vida sin anhelos, sino una vida con anhelos renovados, una vida con anhelos transformados por la palabra de Dios, dirigidos por la palabra de Dios. El mandato bíblico de desear en distintos pasajes de la Escritura nos recuerda que Dios no solo gobierna nuestras acciones, sino también nuestras inclinaciones más profundas. Cuando Jesús dijo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, incluso incluye aquí el negar los deseos personales para optar por los deseos, por las cosas divinas. Y hoy vamos a estar meditando en algunos de estos deseos de los que manda la Biblia. En este mandamiento, si usted se da cuenta, esta palabra está en tono imperativo, igual que las otras que hemos estudiado, desear, ¿verdad? Entonces no es una opción,
es un mandamiento, y como es un mandamiento, Dios espera ser obedecido. Amén. Entonces, Pedro aquí en este pasaje utiliza el verbo griego epipoteo, que expresa un anhelo intenso, un impulso interior que no se puede ignorar. En otras palabras, cuando él dice desead, en esta porción de la Biblia, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y esta leche no adulterada es la palabra de Dios. Lo que está diciendo el Señor al pueblo de Dios es lo siguiente: de una manera intensa, de una manera profunda, con un impulso sobrenatural, no dejes pasar por alto en tu vida, no ignores el buscar el consejo de Dios, la dirección de Dios, el mensaje de Dios y la voluntad de Dios revelada en la palabra, porque solo así es posible crecer y madurar en la fe. Entonces, fíjense en esto: cuando en tu corazón y en mi corazón no hay un deseo intenso y profundo por la palabra no contaminada, o sea, la leche pura, entonces tú y yo quedamos expuestos a quedar y ser siempre los mismos inmaduros de antaño, a quedar enanos espiritualmente. Y eso no es la voluntad de Dios. Porque si Dios dice desear la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis, y usa el término para, es porque refiere a un propósito. Dios quiere que usted sea alguien que crezca. Dios quiere que usted sea alguien que madure, alguien que definitivamente no se queda igual en la fe. Entonces, mis hermanos, no describe aquí en esta porción una preferencia ligera. Dios no te dice si puedes o si quieres, opta por la escritura. No. Dios ordena, deséalo intensamente. Esto lo presenta entonces como una necesidad sentida en el alma, como una necesidad que debe estar en lo profundo de tu corazón. Recuerde que desear con intensidad la escritura es desear escuchar a Dios. Cuando usted y yo no tenemos un deseo profundo por la palabra de Dios, en realidad no estamos teniendo deseo profundo por Dios. Y eso entonces se vuelve crítico, porque ¿cómo usted va a poder recibir dirección? ¿Cómo va a poder recibir guianza? ¿Cómo va a poder actuar espiritualmente? Para ninguno de nosotros es un secreto que cuando el que toma el control es nuestra carne y nuestras pasiones, ipso facto, ahí es donde vienen los desatinos, los errores, las malas decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos ocurre absolutamente a todos. Así como un niño recién nacido no tiene que ser convencido de buscar alimento, porque yo no conozco a ningún padre que al bebé recién nacido le diga: hey, tómese el pecho porque se va a quedar flaco o algo. Fíjese, los padres no tenemos el problema con los recién nacidos que tenemos después cuando el muchacho tiene 2, 3, 4 años, que ya no quiero comer esto, no quiero comer lo otro, y cómetelo, y no quiero comer, y los que son padres saben a qué me refiero. Hay una etapa donde los muchachos comen todo lo que tú le pongas, y después hay otra etapa donde empiezan a ser selectivos. Sin embargo, a que usted nunca ha visto a alguien tratando de incentivar a un recién nacido para que desee el pecho de la madre. Por naturaleza, ¿qué? Lo busca, lo anhela. Y usted le da de tomar, y lo reglamentario al principio son 2 horas, pero antes de las 2 horas ya está el chiquillo ahí, ¿qué? Dando gritos y buscando. Había una película vieja en los 80, no sé cuánto la han visto, fue muy conocida, se llamaba La Laguna Azul. Estos 2 muchachos que no saben nada de la vida porque fueron dejados en una isla chiquitos, llegan a tener un hijo y no sabían ni cómo atenderlo. Y hay una escena en la cual después que el bebé nace, ellos no saben qué hacer con el bebé, y se ve como el bebé solo busca el pecho de la madre y ahí se prende. Entonces fíjate, uno tiene que desarrollar la capacidad de buscar la palabra de Dios sin que nadie te fuerce, te lo esté recordando o te lo esté señalando.
Eso tiene que ser una disciplina que cada quien desarrolla en obediencia a Dios, que dice: desead como niño recién nacido este alimento. El creyente que ha recibido vida espiritual definitivamente desarrolla un impulso natural hacia lo que lo nutre espiritualmente. Y ese algo, en primer lugar, es todo el consejo de Dios, que es el que hace posible el crecimiento espiritual. Lamentablemente estamos viviendo tiempos donde la lectura, meditación y puesta en práctica de los principios bíblicos y de la palabra de Dios es la disciplina más abandonada. No nos extraña que hayan cristianos débiles, hayan cristianos carnales. No nos extraña que hayan iglesias débiles, hayan iglesias carnales, hayan cristianos desviados de la verdad e iglesias desviadas de la verdad. Y no es que seamos bibliólatras, es que si la Biblia es la palabra de Dios y yo quiero alimentarme de Dios, entonces no puedo ausentarme de la búsqueda intensa de este consejo y de esta dirección, mis amados hermanos en el Señor. Por eso es imprescindible. El salmista dice en otra porción: en la ley de Jehová está su delicia, hablando del varón bienaventurado, y en su ley medita ¿qué? De día y de noche. ¿Cuál es el resultado de esa meditación intensa y de esa búsqueda intensa? La Biblia dice que es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. ¿A qué se refiere? A que se vuelve un creyente con vitalidad espiritual y fecundo, o sea, verde, que puede reproducirse. Entonces, definitivamente, cuando dice desear la leche espiritual no adulterada, el cristiano tiene que tomarse esto muy en serio. De hecho, si usted lee el versículo anterior, Pedro había dicho: desechen la malicia, desechen el engaño, desechen la hipocresía, las envidias y todas las detracciones. O sea, esto es solo un resumen. Lo que está en esencia diciendo es: desecha todo lo que es pecaminoso, quítalo de ti, apártalo de ti, y en vez de estar deseando estas cosas que no producen ningún bien, porque todo esto trae muerte y consecuencia, desea lo que sí te produce crecimiento, que es esa palabra de Dios, que es pura, que es perfecta, que es auténtico alimento. De hecho, está comprobado que ningún alimento, por bueno que sea, sustituto, supera a la leche materna. Ninguno. Tiene todos los componentes necesarios para un buen crecimiento saludable y firme. Ningún alimento supera la palabra de Dios para el crecimiento cristiano. No lo superan los libros que alguien puede escribir, no lo supera la predicación que alguien pueda dar, por muy buena o mala que sea, no lo supera la enseñanza de un maestro, no lo supera una iglesia. No lo supera nadie, porque el Espíritu Santo es nuestro maestro y nuestro guía. Jesús dijo que Él nos guiaría a toda la verdad y nos recordaría ¿qué? Todas las cosas. Por tanto, a ti y a mí lo que nos toca es desear. Ahora, note esto, es un mandamiento. Si es un mandamiento que requiere una acción, ¿la acción es de quién? Suya y mía. Somos tú y yo los que tenemos que desear esta leche espiritual no adulterada. Y mi pregunta para ti en esta mañana es esta: ¿estás tú deseando esa leche espiritual no adulterada? En el Salmo 42, versículo 1, la Biblia dice: el alma que ha sido despertada por Dios, nos enseña que el alma que ha sido despertada por Dios reconoce que solo Él puede satisfacer el alma. Vamos a leer el Salmo 42 en el versículo número 1. ¿Y por qué lee la palabra? Porque por ella se crece, pero por ella se despierta el alma. Salmo 42, verso 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y esta palabra clama es la misma que se utiliza o su equivalente en 1 de Pedro para desea. Puede ser traducido de esta manera: así desea por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces, el creyente definitivamente debe desear todo lo que viene de Dios. Debe desear la voz de Dios,
Oír la palabra es oír a Dios. Cuando el deseo por Dios está presente, la fe entonces no es una obligación pesada, no es una religión, no es un ritualismo. La fe no es cultura, porque desdichadamente existe mucha cultura religiosa. Que voy el domingo, voy aquí, diezmo, oro, sí, hago esto, hago aquello, hago lo otro, pero lo hago por religiosidad, no por una búsqueda intensa de Dios y de su palabra. La fe no es una obligación pesada, la fe es una búsqueda viva. La verdadera fe no se obliga, no se tiene que obligar a buscar a Dios porque tiene un deseo intenso por Dios y per se lo busca, lo anhela, lo desea, lo persigue, porque entiende que fuera de ese Dios no hay ni vida, ni subsistencia, ni gracia, ni providencia, ni nada. Antiguamente existía un refrán que decía: con Dios todo y sin Dios nada. Y es una gran realidad. Ahora, el deseo, en 1 de Pedro 2:2, que es el pasaje principal que estamos abordando, el deseo se orienta precisamente, mis hermanos, hacia la verdad de Dios. Dice ahí el texto: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Pedro describe la palabra como adalos en griego, es decir, no adulterada, adalos, que significa sin mezcla, sin corrupción. Desea la palabra no corrompida, la palabra no mezclada. Entonces eso exige despojarse de la búsqueda de interpretaciones privadas y someterse exclusivamente a la palabra de Dios como única y suficiente regla de fe, de práctica y de conducta. Ella es la autoridad máxima en toda cuestión espiritual, moral, práctica de la fe. Por eso nosotros como cristianos sostenemos el principio de sola escritura. Y no tenemos miedo darle una Biblia a quien sea. Porque entendemos que la Biblia, por ser inspirada por Dios, es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia y hacer que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado. Entonces, para que esto ocurra, el hombre solo tiene que acudir a la Biblia una y otra vez y dejarse guiar por ella. Amén. Eso es un principio rector en la palabra de Dios. Dios no ha dado una verdad diluida. Dios en este libro ha dado una palabra completamente confiable para la alimentación y el crecimiento del creyente. Las iglesias, los teólogos, las religiones, los predicadores, los maestros o quien sea puede decir lo que le dé sus ganas en interpretaciones privadas, pero tu autoridad final, si tú amas a Dios, si sirves a Dios, si quieres a Dios, va a ser sostenida, guiada y sustentada exclusivamente por la palabra de Dios. Cuando Martín Lutero fue llamado a capítulo por la iglesia de Roma para dar cuenta por las enseñanzas que estaba dando de la justificación por la sola fe, déjenme le explico algo para que entiendan. ¿Conocen ustedes de dónde viene la frase llamado a capítulo? Bueno, el capítulo no es el capítulo de un libro, el capítulo era una sala que existía en los monasterios medievales. Una sala donde los asientos estaban puestos contra la pared en forma de círculo, y era una sala muy estrecha, y en la punta de un estrado se sentaba el abad o prior del monasterio junto con el ecónomo y el vicario o el representante.
Y cuando un monje violaba una de las reglas de la orden monástica, se reunía toda la comunidad y decían: el fraile Pedro, te estamos llamando al capítulo. Y era para que dieras cuenta y reflexionaras y te arrepintieras. Claro, ellos iban un poco más allá, porque a veces la sentencia era que para que tú reaccionaras, en el capítulo tenías que ir monje por monje y cada uno te metía un bofetón en la cara. Sí, ocurría, a veces, no siempre, o te azotaban o públicamente en el capítulo. De ahí viene la frase llamar a capítulo. Entonces, cuando Martín Lutero es llamado y le piden que se retracte sin dejarlo exponer su doctrina, él dice: mi alma está cautiva de la palabra de Dios. Probadme por la escritura que estoy equivocado y me arrepiento. De lo contrario, no quiero, mi conciencia no me lo permite, no quiero y no puedo retractarme. Era un hombre fiel a la palabra, pero él no fue el único. Juan Hus, 100 años antes que él, había sido quemado vivo. Tyndall también fue tratado mal por causa de esto. Los bautistas en el siglo XVII, cuando surgen como movimiento separatista, muchos fueron asesinados por los reformados, por los presbiterianos, por los anglicanos y por los católicos. Los mataron, hermanos. ¿Saben por qué? Por ser fiel al principio bíblico de bautizar exclusivamente a los creyentes por inmersión y por mantener el concepto de la separación de la iglesia y del Estado. Ser fiel a la palabra siempre va a traer consecuencias. Puede que te traiga persecución, puede que algunos te rechacen, te repudien, pero ¿sabes qué? Al final uno tiene que ser fiel a Cristo. Y el Señor premiará con creces en el reino de los cielos a los fieles. Hace un rato cantábamos: tu fidelidad es grande. Recuerden, nuestro compromiso no son con los hombres y no es aquí en la tierra, es con Dios. Y en ti y en mí lo que Dios quiere ver es alguien que anhela esta palabra que es adolos, que es sin contaminación. Dios nos ha dado una palabra completamente confiable para alimentarnos. Jeremías 15, en el versículo 16, nos sirve para sostener esta tesis que estamos compartiendo. En el libro de Jeremías, en el capítulo 15, en el versículo 16, nos dice la Escritura. Vamos a leer desde el 15. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta, porque a veces por amor al Señor se sufre. Ahora, independientemente de lo que se sufre, por el amor al Señor, mira ahora lo que dice Jeremías aquí. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Yo me alimenté de ellas. En otras palabras, no me importa sufrir por alimentarme de la palabra de Dios. Y te pregunto, ¿estás tú dispuesto a sufrir por alimentarte de la palabra? Nosotros vivimos en un país donde gozamos de libertades que otros no tienen. Y no valoramos eso. Y digo esto porque existen países donde alimentarse de la palabra acarrea sufrimiento. Los que venimos de Cuba y que vivimos la fe antes del año 1990, los que estaban en la fe antes de los años 90, pasamos tiempos muy duros. Porque en el año 61, cuando fue declarado el país un estado ateo, marxista, leninista, arremetieron contra la iglesia, contra toda religión, contra los cristianos. Hubo unos campos de concentración llamados la UMAP, donde se llevaron a los varones. Hubo gente que murió allí. En el caso de los bautistas,
la mayoría de los pastores fueron llevados presos, quedaron creo que activos unos 22 o 23, el resto presos. Muchos creyentes se apostataron y los fieles no se les permitió estudiar en la universidad. A los fieles se les llevó preso. Aquí tenemos a Eddie. Eddie estuvo preso. En aquel tiempo él era testigo de Jehová y fue llevado preso. De hecho, la familia de él fue sacado, despojado de su propiedad, de su casa y relocalizado en otro pueblo de pura gente separada. Pero no se crean ustedes que usted se va a mudar, nos los estamos llevando. No. Te insultaban, te humillaban, te maltrataban, te torturaban. Se prohibió llevar la Biblia en público, había que llevarla escondida. Si usted era cristiano no podía ir a la universidad. Mi iglesia, de donde yo vengo, en el año 84, lamentablemente el pastor cayó en pecado. Un pecado de inmoralidad, pero resultó ser que el hombre se alía con el gobierno. Y nos quitaron el templo que habíamos construido en el año 37, 1937. ¿Saben cómo nos pusieron en el pueblo? La iglesia del Caracol. Aquí está Tique y Yamilé, que eran de esta iglesia. Bueno, conocen de la historia de nuestra iglesia, porque una prima de ella es miembro fiel de nuestra congregación también. Y sí vivió esta parte. Hermanos, estuvimos 21 años, que era con los bancos de la iglesia barridos, Mayra también y Eddie, que allá nos visitaban, nos ayudaron mucho también con su iglesia de placetas. Aquello era una locura, porque el sábado era el culto de adoración, en un barrio y en una casa. Pero el domingo por la mañana era la escuela dominical, como en 15 casas por distintos lugares. A las 10 de la mañana los miembros adultos ayudaban con los niños hasta los juveniles. Luego a las 2 de la tarde era la escuela dominical de los jóvenes y de los adultos. Pero ya esto era en otro lugar, en otro barrio. Teníamos como 30 localidades para escuela dominical. Y los jueves eran oraciones por distintos lugares. Y llegó un momento en el cual a veces teníamos que cambiar la dirección del culto 15 o 20 minutos antes para que la seguridad del Estado no subiera y no vinieran a cerrar los cultos, porque varias veces nos desalojaron el culto. Y quiere que les diga algo. Hubo un grupo de hermanas bien adultas, estoy hablando, hubo una de las hermanas que murió, como 3 o 4 que murieron pasados los 100, y otra a los 90 y tantos, que fueron golpeadas, que fueron, un viaje le tiraron huevos en un día de las madres, porque dijeron el pastor se va, y pensaron que se iba del país, vino una turba a huevo limpio, y era que se iba del pueblo porque lo habían cambiado de iglesia. Ser fiel a la palabra implicaba ¿qué? Sufrir, y la iglesia fue fiel, y ahí está, para la gloria de Dios. Dios después puso otro pastor para en el año 2003 recuperar el edificio. Y dice de esta más, por cierto, es pastor ahora aquí en Orlando, el pastor. Dice en la Biblia: fueron halladas tus palabras, yo las comí, y tu palabra me fue, ¿por qué? ¿Qué dice ahí? Por gozo. Porque la palabra de Dios, aunque a veces incisiva y cortante, a la postre siempre produce gozo. Porque el arrepentimiento, la formación, la comprensión, la guianza, la dirección, termina produciendo ¿qué? Gozo. Y además no fue solo por gozo. Note que emocionalmente dice que también fue por alegría de mi corazón. Porque la palabra de Dios tiene la capacidad de alegrar el corazón, aun cuando todo está a patas arriba. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. La escritura no es solo algo que se lee, sino algo que se recibe como alimento y que genera bendición. Entonces fíjense, cuando usted abandona la búsqueda de Dios y de su palabra, usted está perdiéndose la oportunidad de ser un creyente gozoso. Usted está perdiéndose la oportunidad de tener alegría en el corazón. Y me pregunto, ¿por qué a veces hay tantos creyentes amargados,
Probablemente porque está faltando la búsqueda de Dios y su palabra. Porque si la palabra produce esto, y la alegría y el gozo es lo contrario a la amargura, entonces definitivamente algo está fallando ahí. Y el gozo, independientemente de esto, la alegría es un fruto del Espíritu. Y el Espíritu lo que usa para moldearnos es la palabra. Y todo tiene que ver lo uno con lo otro. Entonces, cuando el corazón desea la verdad de Dios, la Biblia deja de ser un deber y se convierte en una fuente de gozo. Volvemos a 1 de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, fíjese esto. El deseo por la palabra produce madurez. Produce madurez, crecimiento en nuestra condición de salvos. El crecimiento espiritual no ocurre entonces por accidente. No ocurre por accidente, no es algo que te pasa por casualidad. No, el crecimiento espiritual es el fruto de una relación constante con la verdad revelada por el Señor en su palabra. Mientras más tú te expones a la Escritura y más conciencia tomas de ella y más compromiso asumes en vivir conforme a esa Escritura y en obediencia, más vas a crecer. Donde hay deseo por la palabra, definitivamente a la postre hay transformación. Pero donde hay deseo de oír a un predicador, no a la palabra, ahí no va a pasar nada. Donde hay deseo por venir a un culto para esto, aquello y lo otro, pero no para la palabra, ahí no va a pasar nada. Yo a veces oigo directores de culto que cuando van a dirigir el culto, ¿a qué hemos venido hoy aquí? Hemos venido a gozarnos. Espérate, con eso yo tengo un problema, porque si tú viniste a gozarte, resulta que tú viniste centrado en ti, no en Dios. Vinimos a adorar a Dios y vinimos porque tengo anhelo y deseo por la palabra. No vengo porque aquí me siento bien o mal, no vengo porque hay gente bonita o no, no vengo porque allí va gente que viste bien o no, o gente con dinero o no, o gente educada o no. Vengo porque vengo a alimentarme de la palabra de Dios, independientemente de cuál sea la situación y la circunstancia. Independientemente de que la atención al servicio cristiano es un ministerio. El problema con muchos creyentes hoy en día es que seguimos atados al clericalismo histórico. El ministro, y cuando se habla del ministro se refiere al pastor, ¿no? El ministro que oficia el culto. No. La Biblia dice que somos un pueblo de reyes y de sacerdotes. Ministros somos ¿quiénes? Todos. Entonces cuando usted viene y usted ora y usted canta alabanza, si usted lee la Biblia, escucha la predicación, alguien predica, el otro sirve, todos estamos dando culto a Dios, estamos sirviendo a Dios en ese momento, aunque usted esté en el momento de la predicación sentado y escuchando. ¿Por qué? Porque puede que en determinado momento, en ese instante, usted esté oyendo el mensaje y usted diga, este mensaje me aplica, pero este mensaje hacía falta también por esto, aquello y lo otro, y entonces usted empieza a interceder, Señor, que esto sea realidad entre nosotros, y ahí está habiendo administración. Pero el que se ausenta, o el que no le da valor, y digo que no le da valor porque a veces hay quien está, pero viene por religiosidad y anda tratando de ver el Facebook o en las nubes. No, hermanos. Venimos a esa búsqueda de esta palabra. Donde hay deseo por la palabra, hay transformación. Tiene que haber.
Vamos al Salmo 92, verso 12 al 13, para reforzar esto que estamos diciendo. Salmo 92, versículos del 12 al 13. Salmo 92, 12 al 13. Dice, el justo florecerá como la palmera. A la luz del Nuevo Testamento, ¿quiénes son los justos? No son los que son buenos, No. Los justos son los que fueron declarados justos por la sangre de Jesucristo. Los creyentes, los cristianos, los que hemos sido lavados en la sangre del Cordero. En el libro de Romanos va a decir que Dios escogió, que Dios llamó y que Dios justificó. ¿Verdad? ¿Quiénes son los justos? Los redimidos por Cristo, a la luz del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué pasará con los redimidos, con los justos, con los lavados por la sangre de Cristo? ¿Ellos qué? Florecen. Ahora, fíjense en esto. Florecer es parte de un proceso de vida. Porque el proceso natural, como se estudia en ciencia, de todo ser vivo, ¿cuál es? Nacer, crecer, reproducirse y físicamente hablando, por causa del pecado, morir. Pero los que somos justificados en la sangre de Cristo, a Dios gracias, ya vencimos esta etapa, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Este es el teléfono que se cierra. Pero el florecimiento en una planta, ¿cuándo ocurre? Cuando la planta ha llegado a la madurez. Aquí hay muchos que les gusta el campo, ingenieros agrónomos también. Yo empecé a estudiar el cultivo de la caña en un técnico medio en mi pueblo, y a los 2 años lo dejé cuando tuve que ir a cortar caña con un machete. Voy a estar yo estudiando para ir a cortar caña con un machete, ¿están locos? Si yo estoy estudiando para no hacer machetero, yo no sabía que para ser machetero había que ir al campo. Pero es un proceso natural. Cuando la planta florece, cuando ha llegado a un estado de, pero para que llegue al estado de madurez hubo que plantar, cuidar, cultivar, regar, abonar, alimentar. Hermano, ese cultivo en tu vida espiritual viene cuando tú te alimentas de los recursos provistos por Dios como medio de gracia para eso. La meditación, la lectura, la oración, la escucha de las predicaciones, del estudio bíblico, el discipulado, etcétera, etcétera. Usted, mientras más se abona, más va a madurar, va a florecer. Pero el florecer en el caso del cristiano, que dice la Biblia que somos como la vid, como la planta de la uva, el florecimiento es el proceso previo a dar frutos. Quien es cultivado florece, y quien florece termina, si luego es fecundado, polinizado, en este caso por el Espíritu Santo, porque usted se dio a Él, usted dejó que el Espíritu trajera el polen a su vida, usted dejó que el Espíritu hiciera efecto en su alma, dejó que tomara el control, lo sacudiera, porque la abeja cuando va a polinizar, ¿qué es lo que hace? Sacude. Cuando usted se deja mover por el Espíritu, entonces es cuando viene ¿qué? El fruto espiritual. Cuando nos dejamos afectar por Dios, por su Espíritu, por su palabra. Esto es lo que pasa. El justo florece como la palmera. ¿Y qué más pasa? ¿Qué dice ahí? Es una promesa. Dice, crecerá como el cedro del Líbano. Se hará grande. Tú no te haces grande por ti mismo. Tú te haces grande ante los ojos de Dios a medida que te acercas más a Dios y te alimentas de la palabra de Dios, deseando con intensidad el mensaje de Dios y la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo ahí. Mi amado hermano en el Señor. Pero la cosa no termina ahí. Lea el verso 13. Además de florecer y de crecer, serás ¿qué cosa? Plantado. ¿Dónde? En la casa de Dios. Serás sembrado ahí.
en el centro de la adoración. ¿Cuál es la casa de Dios en estos tiempos? Ya no es el templo de Jerusalén, es la iglesia del Dios vivo. Entonces, quien desea la palabra, ¿qué pasa? Florece, crece y es plantado en la casa. ¿Qué significa? Es enraizado en la iglesia. De ahí no lo mueve nada ni nadie. No porque es fuerte, sino porque Dios es el que hace esto. Note que no es el creyente quien lo está haciendo, es Dios que está haciendo esto en el creyente que desea intensamente la palabra de Dios y vivir conforme a la palabra de Dios. Plantado en la casa, plantado en los atrios. Mire esto, ya no solo de la casa, en los atrios de nuestro Dios, en los patios de nuestro Dios. Florecerán. ¿Cuál era el patio de Dios? El Edén. El lugar donde Dios se paseaba y el hombre estaba en la presencia de Dios, bajo el gobierno de Dios. Quien está en la presencia de Dios, bajo el gobierno de Dios, va a florecer. Y si florece, va a dar fruto. Y las flores hermosean y dan aroma. Hermosearemos. Qué hermoso, ¿verdad? Todo esto. Por eso es importante la búsqueda de esta palabra de Dios, de este deseo profundo por la palabra de Dios. El mandato desead nos recuerda que la vida cristiana es una vida de anhelo renovado. Dios no llama a su pueblo a una religión fría, sino a una relación viva, marcada por amor, búsqueda y comunión. Cuando el corazón desea a Dios, la palabra alimenta, la palabra hace florecer y la palabra hace dar frutos. Oramos. Señor, gracias por tu palabra predicada. Rogamos que tu Espíritu Santo nos asista para poder desearla y buscarla intensamente todos los días de nuestra vida, porque queremos experimentar este gozo, esta alegría en el corazón. Queremos crecer, queremos madurar y queremos, Señor, florecer y dar frutos. Pon en nuestro corazón un deseo profundo por ti, por tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria. Llévanos ahora con bien a nuestro hogar. En Cristo. Amén. Puesto de pie.